Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a esta última mesa sobre cannabis medicinal. Estaremos Tommasio Brusconi, es neuropsicólogo, trabaja para Medcan y también ha colaborado con la Unión de Pacientes para la Regulación del Cannabis. También Carlos Leiva es el secretario de la UPR, de la Unión de Pacientes para la Regulación del Cannabis. Y yo, que soy José Carlos Bouso y soy el director de proyectos científicos de ICERS. Nos han pedido que hagamos la presentación en inglés o que al menos intercambiemos un poco, pero el tiempo es limitado y no va a dar para hacerlo. Entonces, pues, apologize for the people that is not understanding in Spanish, but the organization told me before that next year there will be simultaneous translation. Así que vamos a tratar de hablar de cuáles son los retos políticos, científicos y administrativos del cannabis medicinal en España, porque creo que la regulación del cannabis medicinal en España ya no es una cuestión de qué ocurrirá, de si ocurrirá o no, sino de cómo ocurrirá. Y creo que es más interesante, más que cuestionarnos y seguir protestando porque no hay una regulación, empezar a reflexionar acerca de cómo tiene que ser esta regulación para empezar a dibujarla y que los responsables políticos pues vayan empezando a tomar nota de qué es lo que la sociedad civil quiere con relación al cannabis medicinal y en la medida en que vayamos pensando en positivo, pues también la propia realidad irá haciendo que el mensaje vaya llegando donde tiene que llegar. Como sabéis, el cannabis es una sustancia prohibida desde los convenios de 1961 que limitan el uso del cannabis a aquellos fines únicamente médicos y científicos. En el 67, en España, se ratifica el convenio del 61. La ley de estupefacientes del 67 es la ley que sigue vigente en España, en la que se siguen reconociendo los fines médicos y científicos del cannabis. A pesar de que a día de hoy pues estos usos médicos y científicos en la práctica no estén accesibles a los pacientes, excepto por la vía farmacéutica si tienen esclerosis múltiple y como segunda línea de tratamiento pues son capaces de acceder a Sativex. Sin embargo, en 1996, California fue el primer país que inició leyes de cannabis medicinal por referéndum. A California se le sumó Canadá en 2001, también Israel, luego Países Bajos en 2003 y ha ido viniendo una serie de países que han ido iniciando leyes sobre cannabis medicinal. ¿Por qué han podido iniciar estas leyes sin contravenir los convenios internacionales? Porque precisamente estas leyes de cannabis medicinal reconocen el uso médico y científico, que es lo que reconocen los tratados. De esta forma, en 2014, cuando ya Naciones Unidas, después de haber llamado la atención a aquellos países y estados norteamericanos que habían iniciado leyes de cannabis medicinal, llegó un momento en que había muchos países que estaban tomando estas decisiones, pues asumió la realidad y redactó cuáles serían las condiciones o las reglas por las que se deberían regir los países a la hora de iniciar programas de cannabis medicinal, y esto lo publicó en su informe anual de 2014. Bueno, si entráis en la página de CannabMed podéis ver el cannabis medicinal en el mundo, en diferentes países, en un mapa interactivo. Y la cosa, pues claro, se ha ido de madre. Estamos hablando que en Europa, países como Alemania, Reino Unido, Finlandia e Italia tienen programas de cannabis medicinal, Suiza ahora, pero claro, si hago toda la lista, pues tendría que ir casi país por país. Hay más países que tienen leyes que menos, igual que en Estados Unidos. Hay más estados que tienen leyes sobre cannabis medicinal de los que no las tienen, ¿no? En Latinoamérica, Colombia, Argentina, Chile, México. México también ya está dando el paso a la regulación integral. En Asia, ¿no? Países como Tailandia o Filipinas, que asesinan a pequeños traficantes de hachís y de marihuana, tienen leyes sobre cannabis medicinal. Bueno, no voy a hacer el listado, lo podéis ver en este mapa. Y claro, se ha ido de madre y Naciones Unidas pues ha vuelto a repensarse. Entonces, en 2017 publicó un informe en el que dijo que ya no hay que hablar de cannabis medicinal, sino que hay que hablar de
uso terapéutico de cannabinoides concretos. Y esto lo ha llevado a este último informe, en 2018, en el que dedica un capítulo entero a analizar el tema del cannabis medicinal en el mundo y está tratando de revertir este fenómeno que ha ocurrido a nivel internacional, en el que lo que se ha regulado es la planta integral, porque los convenios del 61 por cannabis definen las unidades floridas, es decir, las flores. Se ha ido de madre, para Naciones Unidas esto se ha ido de madre y ahora está tratando de reconducirlo a que solamente se autoricen cannabinoides aislados que además hayan pasado por las fases de ensayo clínico y que hayan demostrado seguridad y eficacia en ensayos clínicos controlados aleatorizados, lo que se requiere a cualquier medicamento. Y además, de paso, ha aprovechado para echar la bronca a los países que han iniciado programas de cannabis medicinal, porque claro, estos países que tienen leyes sobre cannabis medicinal han roto una de las normas o de las leyes inalienables que exigían Naciones Unidas, que era no permitir el autocultivo, porque se supone que permitiendo el autocultivo se está facilitando la posibilidad de que haya una derivación al mercado negro de las plantas que cultivan los pacientes. Así que en este informe de 2018 de nuevo llama la atención a todos estos países, ¿no? Con este panorama es teniendo en cuenta que en España va a haber una regulación, sí o sí, no sabemos cuándo, pero la va a haber. Los retos vienen puestos en este contexto internacional, en un contexto en el que Naciones Unidas no quiere que esté disponible la planta, quiere cannabinoides aislados y quiere que estos cannabinoides aislados vengan derivados de la realización de ensayos clínicos aleatorizados, controlados con placebo y todas estas cosas, ¿no? Y prohibiendo el autocultivo. Bueno, claro, esto da lugar a que va a haber una serie de retos, tanto políticos como científicos como administrativos. En cuanto a los retos políticos, el principal reto va a ser si nuestros gobiernos van a permitir, o el gobierno que regule el cannabis, sea con fines medicinales o sea el cannabis integral, va a permitir el autocultivo o no. Yo creo que esto en la realidad española o en el contexto español sería, yo no lo veo, no visualizo que no vayan a permitir el autocultivo dentro de un marco de regulación. Es una situación que ni siquiera me parece que estaría en el espectro de la realidad. Pero conociendo a nuestros políticos todo es posible, ¿no? Y el otro reto político será si van a dejar utilizar la planta o si vamos a tener que someternos a los dictados de la industria y que solamente se permitan cannabinoides como hay ahora, con Sativex, Epidiolex o con cualquier otro cannabinoide que haya pasado todas las fases de procesos de ensayo clínico. Luego entraré un poco más en profundidad en esto. En cuanto a los retos científicos, pues el principal reto, y esto es una cuestión medio política, medio científica, es romper de una vez por todas con la hegemonía de la jerarquía de evidencias que dice que en lo más alto de la pirámide y que solo se considera ciencia es no solamente los ensayos clínicos aleatorizados, controlados con placebo, sino esto es un experimento en el que a un grupo de pacientes con una enfermedad, a un grupo se les da el fármaco que se quiere investigar y al otro grupo se le da un placebo, se hace una comparación de eficacia y solamente si el fármaco activo es superior del placebo, pues ha mostrado su eficacia. Cuando además se tiene un conjunto suficientemente importante de diferentes ensayos clínicos, se hace un análisis estadístico que se llama metaanálisis y esto es lo que daría si un fármaco es eficaz o no. Bueno, en un contexto internacional en el que hay millones de pacientes en programas de cannabis medicinal, no tiene sentido hacer ensayos clínicos. Ensayos clínicos tiene sentido hacer cuando tú tienes una nueva molécula que quieres desarrollarla como medicamento desde la pantalla de un ordenador, que es como se sintetizan ahora los fármacos, hasta ponerla en el mercado. ¿Por qué? Porque es necesario hacer ensayos clínicos, sobre todo porque tienes que garantizar la seguridad del fármaco cuando pasas de los modelos animales a los humanos. Pero es que en cannabis la seguridad del fármaco no hace falta probarla más.
Y, de hecho, las leyes de la Unión Europea y española sobre medicina tradicional, aquellos productos que tienen una historia de 30 años de uso no le exigen los ensayos clínicos de seguridad, porque se entiende que simplemente el uso empírico que ha hecho la sociedad de estos fármacos ha dado resultados suficientes como para poder evaluar la seguridad de este fármaco, con lo cual nos tendríamos que quedar solamente en ensayos clínicos de eficacia. Hoy día está cada vez más cuestionada la obtención de evidencia por medio de ensayo clínico para sustancias, sobre todo basadas en plantas, ¿no? Como hablamos del cannabis, ya no vamos a entrar en otras sustancias tipo ayahuasca, tal, en las que no voy a entrar de momento. Y ahí, además, han avanzado muchísimo las técnicas de análisis estadístico, en las que, igual que sabéis que en Facebook, pues, os utilizan los que tenéis vuestros datos pues, para saber vuestras tendencias. En biomedicina, por ejemplo, los tratamientos oncológicos hoy se deciden en función de análisis de Big Data, de grandes datos, en los que los oncólogos, en función de los resultados de sus tratamientos que ponen a sus pacientes, se analizan estos grandes grupos de datos a la hora de tomar decisiones clínicas, en combinación con los ensayos clínicos. Esto es lo que se está perdiendo como oportunidad y el Estado que lo haga pues será puntero a nivel de investigación científica en el tema de cannabis. Ahora explicaré un ejemplo, como es el caso de Israel. ¿Por qué? Porque si somos capaces de organizar, los científicos somos capaces de organizar, pero también las administraciones son capaces de organizar un sistema de recogida de datos centralizado en bases de datos para que cualquiera pueda analizar los datos, estamos hablando de que tenemos de manera inmediata datos de millones de pacientes en tiempo real, ¿no? En los años 70 costaba 40.000, 50.000, 100.000 dólares desarrollar un medicamento, desde que un químico lo sintetizaba en el laboratorio hasta la comercialización. A día de hoy cuesta 2,5 millones de dólares. 2,5 millones de dólares desarrollar un medicamento. Tenemos que esperar, como quieren Naciones Unidas, a que se hagan ensayos clínicos con cada cannabinoide para cada indicación. No hay presupuesto, ningún Estado tiene presupuesto para esto y además sería una tarea que no terminaría nunca. Este es un gráfico, ¿no?, de cómo además ha ido disminuyendo, a medida que ha ido aumentando la inversión en medicamentos, ha ido disminuyendo el descubrimiento de nuevos medicamentos. A día de hoy las grandes empresas farmacéuticas han dejado de investigar en fármacos neurológicos, para fármacos antidemencia y en fármacos psiquiátricos porque hace 40 años que no se descubren nuevas moléculas y no se consiguen buenos resultados. Estos son dos ejemplos de lo que estoy diciendo, ¿no? En dos estudios hechos en Israel. El primero es el primer estudio en el que recoge datos de un grupo muy amplio de cientos de pacientes con autismo, en los que a día de hoy pensar en encontrar evidencia de eficacia para el tratamiento del autismo, cannabinoide por cannabinoide, por ensayos clínicos, no lo hubiéramos conseguido nunca. Sin embargo, a medida que los países han ido poniendo, ha habido estos programas de cannabis medicinal y los médicos lo han ido prescribiendo, esto está publicado en Scientific Reports, que es una revista del grupo Nature poco sospechosa de sensacionalismo. Y la otra es la primera evidencia, y esto ha sido gracias también a este análisis de datos en función de tener a los pacientes no en los laboratorios de los ensayos clínicos, sino en las consultas de los médicos y por vía de conocimiento empírico y no tanto de evidencia científica, las primeras evidencias del efecto antitumoral del cannabis en pacientes en vida real, ¿no? Algo que no conseguíamos encontrar en los diferentes ensayos clínicos. GW Farmacéuticas para el glioblastoma multiforme encontró todavía no están publicados los datos, pero hay una publicación en la que se ve que hay una duplicación de la enfermedad, esto de la esperanza de vida, pero es un grupo de 20, 30 pacientes. Aquí por primera vez estamos hablando de cientos, si no miles de pacientes, ¿no? Y ya estoy terminando. Como retos administrativos, pues la verdad es que no hay ningún reto. La ley española contempla en su artículo 55 de la Ley de Uso Racional, de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos, cómo deberían estar regulados los medicamentos herbales. Sobre todo aquellos que cuentan con una tradición de uso. Bueno,
no es difícil demostrar el uso tradicional del cannabis en España. Hay farmacopeas del siglo XIX, hay incluso registros de aduanas de importaciones, había empresas españolas en Valencia, solamente había 7 productoras de diferentes derivados del cannabis, es decir, hay tesis doctorales hechas sobre esto, no me voy a extender. Con lo cual, quizá el menos reto es el reto administrativo. Lo más fácil de hacer ahora mismo en España es iniciar estos programas de cannabis medicinal, porque en cualquier aspecto de la ley está contemplado y cabría. Por terminar con un poco de spam, este es un libro que va a publicarse el 23 de abril, en el que cuento esto y muchas cosas más sobre cannabis medicinal, y a quien esté interesado además en la ayahuasca, una decocción amazónica utilizada con fines rituales, pues organizamos una conferencia en Girona en mayo. Nada más, si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, pues aquí está mi correo electrónico. Creo que me he ajustado al tiempo y muchas gracias. Paso la palabra a Tomás. Ok. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Leiva, tengo 59 años. Soy paramédico en reproducción asistida, o sea que no soy doctor, simplemente soy un asistente de embriólogos. Mi trabajo es reproducción asistida y trabajo con bancos de semen, bancos de óvulos y todo lo que es vida artificial. Yo desde hace 5 años tomé por primera vez contacto con el cannabis. Nunca en mi vida había fumado, ni alcohol ni nada, siempre llevé una vida sana, pero hace 5 años tuve un accidente, un fuerte golpe en la cabeza, y me produjo un tinnitus muy agudo, muy grave, un ruido que es permanentemente en el cerebro. Empecé con la medicina tradicional a ver cómo podía hacer para sacarme ese ruido del cerebro. Les aclaro que cuando yo comencé con mi tratamiento tradicional para sacar el ruido en mi cerebro, yo ya venía con tratamientos de prostatitis, tomando remedios para achicar mi próstata, porque como todos sabrán los hombres, cuando cumplimos 50 años, yo tengo 59, a partir de mis 50 años comencé con problemas de prostatitis y me levantaba a orinar hasta 4 veces por noche, porque tenía una próstata de 35 milímetros. Entonces comencé con Duodar, un medicamento, 3 pastillas por día. Al tiempo también, aparte del Duodar, tuve que incorporar el Enantium, porque yo soy operado de 2 hernias discales y tengo un dolor crónico, en una lumbalgia crónica, y como yo jugué al rugby muchos años de mi vida, tengo fractura expuesta de tibia y peroné y de clavícula. Entonces tengo muchos dolores crónicos. Yo no sabía nada de la marihuana que sirve para el dolor y tomaba 3 Enantium de 50 mililitros por día, más 2 Duodar para mi prostatitis. Todo esto me producía bastantes problemas digestivos, y tal es así que me produjo disfunción sexual, y cuando voy al médico y le digo, no logro la erección, pues tómese un Viagra, y me recetó un Viagra. O sea que al Duodar, al Enantium, le agregamos el Viagra. Y hace 5 años tuve un accidente que me produjo un golpe en la cabeza y me produjo tinnitus. Ahí fue mi peor problema, porque yo a veces cuando me levanto a orinar, cuando vuelvo a la cama, y imagínense este sonido, que ahora lo tengo todos los días de mi vida. Entonces, ahí fue cuando fui a un médico y empezaron con corticoide. Me quedó la cara así. Y así fue como yo llegué a leer algo en internet, buscando a ver asociación de pacientes que sufren de tinnitus o acúfeno. Y encontré una clínica que se llama Calapa, el doctor Mariano de Pau. En el año 2017 yo lo visité por primera vez. Le fui a preguntar a ver si me podía solucionar mi problema de tinnitus, y él empezó a probar diferentes cepas, diferentes compuestos. La hago corta, al final la gran solución es un producto que lo hace una marca en especial, porque probé varias marcas y con esta marca me funciona. Una marca italiana, no la voy a nombrar, pero bueno, yo tengo esto que lo llevo colgando siempre en mi pantalón, y tengo un cigarrillo electrónico, y yo fumo CBD todo el día, y es lo único que me elimina el y ese ruido que tengo en el cerebro se transforma en un
que es bastante más soportable. Entonces, aparte de todo este compuesto de pastillas que yo ya venía tomando, cuando empecé con el CBD, en el año 2017, me di cuenta que de a poco me levantaba menos a orinar y el dolor me desaparecía. Entonces, ahí me enteré que la marihuana era buena para el dolor. Entonces, claro, como era buena para el dolor, empecé fumando porro. Pero el problema es que el porro me aceleraba me activaba mucho el cerebro. Entonces, yo solamente soy consumidor de CBD, pero no termina mi historia. En el año justo 2017 me detectan cáncer de colon, me operan, en diciembre del 2017 me sacan 25 centímetros de colon y a los 6 meses me aparece una pequeña metástasis en el hígado, me ingresan otra vez, me sacan un pedazo de hígado y me recomiendan quimioterapia. Tuve que firmar un consentimiento informado, haciéndome responsable que yo rechazaba la quimioterapia y empecé con Full Spectrum Cannabis Oil, FECU creo que se llama. Un chico italiano de Dayamol me está dando FECU. Claro, estoy colocado todo el día. Pero gracias al CBD, yo consumo mi FECU a la mañana cuando me levanto y desde ese momento comienzo a vaporear CBD y el efecto psicoactivo que me produce el THC me lo elimina totalmente el CBD. Yo estoy aquí nada más que para compartir mi experiencia y para demostrarles que si uno se pone de las manos de un médico especialista en terapias canábicas que pueda ir buscando la dosis, porque a mí me llevó 6 meses probando diferentes porros, diferentes cepas, cannabis, índica, sativa, 40-20 porcentaje, y al final llegué a la conclusión que el CBD de Necta, que es la marca que yo consumo, me soluciona el problema de tinnitus, y hoy en día no tomo más Enantium para mis dolores crónicos, no tomo más Duodar para mi prostatitis y no tomo más corticoides para mi tinnitus. Solamente utilizo CBD desde que me levanto hasta que me acuesto. Todo el tiempo vaporeando para tratar de eliminar ese tinnitus muy agudo que tengo. Y bueno, y ahora como soy paciente de cáncer, estoy consumiendo THC, pero gracias al CBD no sufro los efectos que me da el THC. A raíz de que yo empecé con todas estas terapias, hace 2 años hubo un congreso de Canamed, y ahí fue con el doctor y con Oscar que nos juntamos y me encontré con mucha gente que sufrían de problemas que la medicina tradicional no se lo solucionaba, y armamos entre todos nosotros, con la ayuda de Canamed, una asociación de pacientes por la regulación del cannabis. Yo los invito a que si alguno de ustedes conoce a alguien que necesite una terapia canábica, primero se ponga en contacto con nuestra asociación y nosotros les vamos a poner en contacto con médicos, porque de nuestra asociación lo primero que decimos, alguien que quiere tener una terapia con cannabis tiene que ir de la mano de un médico. Y a través de nuestra asociación podrán contactar con médicos y a partir de ahí empezar a trabajar para encontrar la dosis. Hoy no podemos ir a una farmacia y comprar un producto con una dosis determinada porque no existe. El problema es que el paciente como yo, que necesita cannabis, tiene que morir en el mercado negro. Y yo he encontrado algunos aceites que me hacen bien en el mercado negro. Este me funciona, genial. Cuando vuelvo dentro de un mes, no está más. O no está más el dealer o no está más ese producto. Y hay otro. Comienzo una terapia con ese otro producto y no me funciona porque era una cepa diferente. Entonces, lo que nosotros luchamos es porque el Estado español nos permita acceder a un producto que sea siempre la misma química, la misma analítica, el mismo porcentaje. Así podemos ir probando otras dosis hasta encontrar, porque sabemos que el cannabis, dependiendo del estado mental de la persona, la edad y el peso, va a actuar diferente. Entonces, la misma dosis a mí me produce un bienestar, pero quizás al doctor no le produce ese bienestar. Entonces, tenemos que encontrar la dosis. Para eso hay que hacer una terapia con un médico y que nos encuentre encontrar la dosis.
Yo he venido nada más a dar mi testimonio y a demostrar que el cannabis sí que sirve y sí que funciona, y yo gracias al cannabis he eliminado 7 pastillas que me tomaba por día, inclusive el Viagra. Ya no tomo Viagra. Nada más. Le paso la palabra a mi compañero, que es colaborador también de la asociación, él es psicólogo, y nuestros pacientes, cuando llegan a la asociación, antes de pasar al médico, pasan por un psicólogo, por un neuropsicólogo. Bien, muchas gracias, Carlos por vuestra presentación. Es un placer poder compartir la mesa con vosotros y este espacio con este buen público. Bueno, mi presentación realmente quiere reflejar un conjunto de reflexiones que nacen directamente de la actividad clínica con los pacientes, tanto en la clínica de Medcan donde trabajo como con la unión de pacientes, escuchando las historias, toda la información, recaudando. Y el asesoramiento terapéutico con cannabis o con cannabinoides sí que se puede considerar de alguna forma integral, porque más allá de las indicaciones sobre el producto o la forma de uso, sí que hay que considerar aspectos físicos, psicológicos, pero también económicos, sociales, ideológicos también y legales, como sabemos. Pero bueno, el objetivo de esta presentación es un poco considerar el tratamiento con cannabis como símbolo de un nuevo paradigma integral que puede ayudar a superar algunas de las limitaciones del paradigma clásico convencional y de alguna forma redescubrir lo que es un paciente, lo que es un terapeuta y el concepto de enfermedad y también de terapia. Antes de todo, me gustaría definir un poco rápidamente qué entiendo yo como estado de salud integral. Hemos visto en los últimos años siempre más evidente cómo los aspectos físicos o corporales, psíquicos o mentales y anímicos o emocionales están muy interconectados. Y de este equilibrio depende un poco nuestro estado de salud. Este equilibrio es, diría yo, dinámico y muy personal, porque cada aspecto se influencia y es influenciado por los otros de una forma muy específica, relacionada con la experiencia de vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, tanto los hechos que ocurren en nuestra vida como nuestra forma de tomarnos las cosas sí que pueden ayudar a mantener este equilibrio, o a mejorarlo o a debilitarlo. Y cuando hay un desequilibrio, se presenta entonces un trastorno, se puede reflejar en una sintomatología bastante variada en los 3 aspectos. Y los síntomas sí que dan información tanto sobre la causa del problema como su solución. Por lo tanto, en general el síntoma se representa un poco el significado del trastorno, más que un simple mecanismo. Y el hecho de que un mismo trastorno puede dar lugar a diferentes síntomas y un mismo síntoma puede reflejar diferentes trastornos hace de que cada enfermedad sea realmente muy compleja si se quiere tratar de llegar a su solución, no solo a ayudar a aliviar la sintomatología. Y rápidamente, en lo que un poco sabemos, que en el paradigma terapéutico clásico una persona intenta utilizar unas estrategias personales más o menos elaboradas y después se dirige a un profesional que recolecta la evidencia del caso, la compara, la pone en relación con la evidencia científica de su marco teórico y por lo tanto facilita un medio que puede ser una técnica o un producto que pueda devolver a la persona un mejor estado de salud. Y todo esto es muy bonito y puede funcionar muy bien para algunas enfermedades donde la etiología es más sencilla, como un accidente o algo relacionado por el estilo de vida. Pero cuando se presentan enfermedades más complejas, como la que vemos hoy en día, aquí se pueden instaurar unos mecanismos que no ayudan, sino que van en sentido contrario. ¿Y qué limitaciones pueden haber en el paradigma terapéutico clásico con respecto a la persona? Hemos visto que la sintomatología puede ser un poco compleja, ambivalente, por lo tanto la persona no acaba de entender bien su enfermedad. Además, os quería hacer reflexionar sobre un aspecto un poco más fino. Si el origen del conflicto, el origen es un conflicto psicológico, en todas las enfermedades psicosomáticas, el síntoma puede ser utilizado como estrategia de defensa, porque si una persona focaliza toda su atención sobre la sintomatología, consigue evitar enfrentarse al conflicto, como mantenerlo como bajo control y mantener toda la atención en lo que es el síntoma, entonces nunca va a buscar la solución. Es un aspecto más que tiene que ver con mi labor, de hecho.
Y en todo esto, el primer mensaje que llega del paciente al profesional es un mensaje un poco ambivalente, un poco complejo, confuso y limitado. Lo que lleva al profesional a hacer pruebas y a basarse en información limitada, y lo que suele ocurrir, lo que sabemos, que muchas veces el medio solo ayuda a reducir el síntoma sin llegar a llegar a la solución, lo que a veces hace sí que aparezcan otros síntomas, porque el problema está ahí, entonces sigue manifestándose. Y además muchas veces se utilizan, como sabemos, fármacos que tienen unos efectos secundarios importantes. Entonces aparece otra sintomatología paralela que puede empezar a interrelacionarse y puede ser, vamos, un caos. y entonces el aspecto más fino de todo esto, que ya sabemos bastante bien, que este giro empezamos a girar y girar, ¿no? Otros síntomas, otro fármaco, otros síntomas, y más se gira, más se pueden ver unos mecanismos interesantes y diría yo hasta peligrosos. ¿Qué es lo que sucede, en mi opinión? Que la persona ya empieza a cambiar de perspectiva y se relaciona con su malestar, con unas definiciones médicas y profesionales que no maneja mucho. Entonces dice, mira, yo esto, no sé, lo que pasa aquí en mi cuerpo, en mi mente, lo entrego a ti, emisario de la ciencia, profesional, que tiene la solución y la verdad, y por lo tanto hay una despersonalización, el cuerpo y la mente ya no pertenece a esa persona, y el rol es totalmente pasivo, la persona está resignada, dice, es lo que me ha tocado, es lo que hay, lo tengo que aceptar, y a veces llega hasta echar la culpa a la ciencia de no tener la solución del propio problema. Hay matices, pero bueno, para que entendáis poco por encima. Y también el profesional puede llegar a resignarse y decir, bueno, es lo que hay, es el alivio sintomático, y dependiendo de lo que yo quiero definir un poco como abertura mental y seguridad, también puede vivir un fenómeno de despersonalización. ¿Qué quiero decir con seguridad? En mi opinión, un profesional seguro de sus medios sabe ver a través de su técnica para tener una visión no personal, sino personalizada del paciente. En cambio, un profesional que focalice toda su atención en una única técnica y puede empezar a tomar decisiones muy mecánicas, es como un robot, no está despersonalizado. Y la cosa curiosa que este rol pasivo, en este tipo de profesional, a veces se vuelve particularmente activo a la hora de denigrar otras técnicas para poder reforzar la seguridad igual la propia. Y esto puede ocurrir tanto en la medicina convencional, como podemos ver en la palabra de la ministra o en Spot, como también en las alternativas, que de repente toda la medicina convencional es puro veneno y muerte. Tampoco es así, aquí yo creo que hay que dar cada cosa su sitio. Vamos a lo nuestro. Que cómo la terapia con cannabinoides y el paradigma terapéutico puede ayudar a superar un poco estas limitaciones. ¿Qué es lo que sucede en nuestra realidad, al menos aquí, por lo que puedo hablar, en Barcelona, en España? Aquí el tratamiento con cannabinoides no es una alternativa. Aquí la persona que lo ha intentado todo está en las últimas. Dice, el tratamiento sintomático no me sirve, me da problemas, ya no sé qué hacer. No sé qué hacer, y realmente a veces es un momento bastante desesperante, ¿vale? Porque la persona busca como una búsqueda neurótica de cualquier cosa, las captas, cualquier cosa. Y esto puede parecer algo muy feo, muy desesperante, pero en realidad puede ser un momento muy precioso, porque ya la respuesta ya ves que no está afuera. Entonces la persona vuelve a cambiar de perspectiva y vuelve a mirar hacia sí. Y entonces mira su propia enfermedad específica, empieza a hacer casos a matices más finas, a cosas más finas que antes a su propia enfermedad. Entonces empieza a conocerse mejor también. Y la actitud tampoco es pasiva, porque empieza a buscar información y a recordar información de diferentes profesionales, de diferentes clínicas, de internet, de otras personas. Cuando llega a la consulta también aporta información, hace preguntas, y el rol es mucho más activo. Cambia la actitud. Y por su lado, aquí la tenemos, perdón, hay un fenómeno de repersonalización en práctica. ¿Y qué pasa con el profesional? Que el profesional que se dedica al cannabis terapéutico es el tipo de profesional seguro de sus medios, tiene que ser capaz de tener una visión multidisciplinar por sus varias formaciones o por la interconsulta con otros profesionales.
Y él también tiene un rol muy activo porque, sobre todo a la hora de buscar la información, las investigaciones principales se han llevado a cabo en los últimos años, se llevan a cabo en la actualidad y la información se actualiza cotidianamente, tiene que estar al tanto. Y ahora venimos a nuestro querido medio, el cannabis, que nos reserva siempre buenas sorpresas. Bueno, ante todo, se ha discutido mucho sobre esto, ya sabemos, pero el sistema endocannabinoide influencia la mayoría de nuestros sistemas fisiológicos, o sea, es amplio espectro realmente, y con particular atención al sistema nervioso, central y periférico. Y los receptores están distribuidos por todo el cuerpo, por lo tanto el cannabis puede dar respuesta a un número amplio y heterogéneo de sintomatología. Y puede dar respuesta a síntomas tanto físicos como anímicos como psicológicos. Es realmente full spectrum, si utilizado bien. Y no obstante esto, hasta el momento se utiliza prevalentemente como terapia sintomática, como alivio sintomático, no como curativo, al menos el ser humano. Este es coherente con la investigación científica hasta el día de hoy. Pero, ¿cuáles son las ventajas respecto al tratamiento convencional donde se empieza a girar y no encontrar la solución? Uno, que es un producto natural y si elaborado y administrado correctamente es un producto bastante seguro, la verdad, que no da tantos efectos secundarios o son menores y tiene un efecto un poco más, lo que diría yo, armónico. O sea, una cosa es tomar CBD para descansar mejor, una cosa es tomar pastillas para dormir. Hay una buena diferencia. Una cosa es probar utilizar THC para el dolor, una cosa es empezar a tomar opiáceos que pueden conllevar unos efectos secundarios bastante importantes. Y también, sorprendentemente, no obstante tenga un efecto amplio espectro, no tiene pocas interacciones con la medicación. Eso no quiere decir que sea menos importante, pero es seguramente unas interacciones reducidas. Vale, y bueno, otro aspecto, sobre todo que no obstante la apariencia hasta el momento, ¿no? El tratamiento con cannabis se basa en THC, CBD, o solo CBD, o sea, hay muchas más posibilidades, pero ahora estamos todavía en este punto. Parece algo sencillo, pero en realidad no lo es para nada, porque se necesita un rol activo, muy activo por parte del terapeuta, del profesional, porque tanto las indicaciones como el seguimiento y la posología tienen que estar hechas a medida en cada caso, o sí, porque cada persona puede reaccionar diferente a una diferente cantidad para su objetivo. Entonces, cuánto una persona pesa, cuánto es alta, cuántos años tiene, es todo bastante relativo. Hay personas muy mayores que han tomado mucha medicación y reaccionan y resisten, tienen una tolerancia muy alta al THC, a veces alto. Y también el paciente, se refuerza mucho el rol activo del paciente, porque el terapeuta no puede estar ahí y llamándole cada 2 horas a ver si lo ha tomado bien, qué efecto tiene, qué tal. El paciente tiene un rol activo en saber administrarse, en saber valorar los aspectos positivos y negativos. Participa al proceso terapéutico. Y la última cosa que quería decir sobre el medio, que es una cosa muy importante, yo creo que hace la diferencia con muchas cosas y que se habla poco, es que el hecho de que el cannabis puede llevar cierto grado de psicoactividad, como sabemos. ¿Y qué es la psicoactividad? Porque ahí muchas veces se acaba el discurso. La psicoactividad es un concepto que tenemos un poco estigmatizado porque es difícilmente definido y definible a palabras. Es algo muy personal y nos da cierto respeto porque tiene la capacidad de llevarnos a un estado de conciencia diferente a nuestro estado ordinario y entonces influenciar nuestro control mental positivamente o negativamente. Y eso nos puede dar cierto miedo, ¿no? Cierto rechazo, pero en realidad si se supera este miedo, puede ser un instrumento muy valioso tanto en ámbito terapéutico como de bienestar o de calidad de vida. Y por esta razón aún más que hay que lidiar con este concepto de psicoactividad, el profesional sí o sí es obligado a tener una visión amplia, porque si solo aplica la técnica THC-CBD puede tener resultados concluyentes, relativos hasta dañinos. Y también tiene que considerar la persona de forma integral para ayudarla a gestionar este aspecto de psicoactividad. Muchas veces el usuario experimenta la sensación de psicoactividad por primera vez, igual a una edad adulta o por razones médicas.
la conclusión de todo esto, cómo esto puede ayudar cómo es el símbolo igual de un paradigma integral. Porque en todo esto la persona, hay cierto grado de empoderamiento, la persona se va independizando relativamente del profesional, no necesita la consulta cada semana, adquiere la información para poder suministrarse el medio y valorar los resultados, o sea que hay cierto empoderamiento de cierto conocimiento. Y además, bueno, valerse por sí mismos, eso lleva a que la persona también se vuelve a empoderar un poco de su cuerpo también. ¿Y qué es lo que falta? Solo que se empodere también del medio, o sea que aprenda a autosustentarse en la medida de lo posible. Y si ahora nos olvidamos un momento, aunque es difícil, del cannabis en específico, aplicamos este paradigma a otros medios, podemos acercarnos a la idea muy valiosa de que cada uno puede ser realmente el terapeuta de sí mismo. Pero bueno, quiero hacer al final unas precisaciones porque eso no se caería en una simplificación extrema, ¿no? Como, vale, yo me planto mi planta, me la fumo y me curo, o sea, hay cierto grado, sí que es bueno que la persona se independice, se empodera, que hay un empoderamiento, pero un buen producto no es tan fácil de producir, menos si hay que proceder a extraer, o sea, con técnicas de extracción, y no es tan fácil manejar la postología sin una cierta formación o experiencia. Por lo tanto, yo creo que el mejor método sería mantener este círculo, pero un círculo donde cada profesional aporte de su campo, ya que sea el profesional de la salud, que sea un agricultor, un productor, un distribuidor, que sea un profesional de la información, hasta a nivel político, pero bueno, ilegal ahí lo dejamos, pero que tiene que tener bien presente que la ayuda al paciente es el objetivo final y no solo otras cosas, y donde el paciente sea el actor protagonista y no simplemente el espectador de este proceso terapéutico, que es fundamental. Muchas gracias por vuestra atención. Abrimos turno de preguntas. Sí. Hola, gracias por la exposición. Yo vengo del mundo de investigación clínica, entonces, por el primer ponente, voy a poner un poco provocativa, si puedo. Es que yo entiendo que no es legal y los cannabinoides en sí son seguros. Eso está probado en millones de pacientes, por decirlo. Pero la eficacia para mí, si yo voy a un médico y quiero un tratamiento por una indicación fijo, quiero saber que funciona. Entonces, yo creo que es muy importante que hacemos ensayos clínicos en cada indicación, primero. Segundo, estoy totalmente de acuerdo con el approach magistral, porque yo creo que el futuro es un farmacéutico, un médico, y haciendo cada paciente su tratamiento, pero al mismo tiempo con ensayos clínicos, porque esa es la forma, con el tiempo, de sacar datos a convencer a todos los médicos, porque ellos son muy conservadores, es muy importante. Sí, estoy completamente de acuerdo. Quizá me he explicado mal y he antepuesto o he contrapuesto los ensayos clínicos a la evidencia basada en el mundo real, que es como se conoce el análisis de datos basados en Big Data. Por supuesto, tenemos que seguir fomentando la investigación basada en ensayos clínicos. Y quizá lo que los gobiernos deben hacer es invertir en esta investigación, ¿no? Y que no quede solamente también en manos de la industria. Y también lo que probablemente tenemos que hacer con los ensayos clínicos es, en el caso de los cannabinoides, pues quizá empezar a considerar que muchas de las enfermedades para las que se utilizan el cannabis pues no es para indicaciones sintomatológicas específicas, sino simplemente para mejorar la calidad de vida. No hay ningún fármaco que se utilice hoy. O sea, la calidad de vida es como el santo grial de la medicina. A todo el mundo se le llena la boca hablando de calidad de vida, pero luego a la hora de investigar realmente cómo se mejora la calidad de vida de los pacientes, pues la investigación es escasa o nula. Y no se pueden hacer ensayos clínicos para
evaluar la calidad de vida, aunque en casi todos los ensayos clínicos se evalúa la calidad de vida. El cannabis probablemente lo que beneficia fundamentalmente a los pacientes es mejorar la calidad de vida, no solamente con relación a las enfermedades, sino también a la hora de disminuir los efectos secundarios de muchos fármacos, ¿no? El caso de Carlos es paradigmático, pero a medida que se van publicando estudios epidemiológicos en los diferentes países donde hay programas de cannabis medicinal, vamos viendo cómo se disminuye dramáticamente la prescripción de ansiolíticos, fundamentalmente ansiolíticos, antidepresivos y analgésicos. En España, 1 de cada 4 mujeres toma a diario analgésicos o ansiolíticos. Esto es una barbaridad. Probablemente esto tiene una lectura más sociológica que biomédica, ¿no? Asumir qué carga de trabajo soportan las mujeres en nuestra sociedad para tener que estar tomando diariamente este tipo de productos. Quiero decir que esto no es una cuestión científica siempre, que también es una cuestión política muchas veces, y que la decisión de qué fármacos se investigan en los ensayos clínicos desarrollados por la industria, pues también muchas veces es una decisión política. En 2006 se aprobó una normativa europea según la cual para poder hacer ensayos clínicos de fase 3 se necesitaba que los fármacos cumplieran lo que se llaman buenas normas de fabricación, GMPs. Esto desapareció en España la investigación independiente y yo trabajaba en aquel entonces en un laboratorio de investigación independiente aquí en Barcelona. Dejamos de hacer investigación clínica porque no podíamos competir con la industria a la hora de conseguir fármacos porque simplemente el precio del fármaco para desarrollar un ensayo clínico en investigación independiente es el equivalente a las becas que nos daba el Ministerio de Ciencia y Tecnología en aquel entonces. Solamente todo el presupuesto exclusivamente se lo llevaba el fármaco. Es decir, hay muchas... ¿Y por qué se tomó esta decisión? Venía de Europa. Los funcionarios en España, como hicieron en otros países como Francia o Italia, para investigación independiente no firmaron esta normativa. Ahora se ha revertido y ahora en España se vuelve a hacer y por eso ahora vamos a empezar a hacer ensayos clínicos con ibogaína porque no tenemos que cumplir con esta normativa de GMPs. Es decir, que por supuesto que hay que seguir haciendo ensayos clínicos, pero es que también los gobiernos tienen que incentivarlos y luego también tenemos que ver cuál es el riesgo-beneficio y cuál es el beneficio en términos sociales de los ensayos clínicos en función con otras intervenciones terapéuticas. Y termino. Antes he puesto una diapositiva de un grupo de economistas del Reino Unido que han publicado este informe que se llama The Biomedical Bubble, que pone en cuestión el dinero que se está investigando en biomedicina. En Reino Unido solamente el 5% del todo el presupuesto en biomedicina va a prevención. El 95% va a investigación clínica, ensayos clínicos, investigación preclínica y investigación en células de cultivo. Lo comparamos con los resultados que están teniendo el desarrollo farmacéutico a día de hoy en el Reino Unido y es ridículo, ¿no? Esta inversión en investigación biomédica comparado con cuál es el nivel de la salud. Históricamente, y tampoco voy a terminar aquí porque tampoco me quiero extender más, los grandes avances en salud han venido porque se han tomado medidas en el sentido de salud pública. A día de hoy el aislamiento social es un problema de salud pública tan grande como el tabaquismo o la obesidad. Simplemente el desmantelar las redes del tejido comunitario tiene unas implicaciones para la salud que triplica, cuadruplica y quintuplica las probabilidades de tener una enfermedad crónica. Y no se toma ninguna medida. Está muy bien hacer ensayos clínicos. Yo he estado 15 años en laboratorios independientes, 10 en laboratorios independientes a hacerlo. Nunca criticaré el desarrollo de un medicamento y sobre todo para enfermedades graves como algunos tipos de cáncer, por ejemplo, pero lo decía antes, las decisiones en cáncer se toman más en análisis de Big Data que en ensayos clínicos. Por supuesto, nunca negaré la realización de ensayos clínicos, pero hay que empezar a considerar también otro tipo de evidencias a la hora de tomar decisiones políticas. Y creo que mi respuesta ha sido más sobredimensionada que tu pregunta tan inocente, pero has tocado ahí un punto clave, ¿no? Te comenté recién, como le dije, yo trabajo en reproducción asistida y pertenezco a la European Society of Human Reproduction, Sociedad Europea de Reproducción Humana. Nos llega un informe de ensayos clínicos de 700 pacientes hechos durante 7 años que consumían cannabis y 700 otros pacientes que no consumían cannabis, y la conclusión es que los que fumábamos cannabis teníamos mayor cantidad de espermatozoide y de testosterona.
Pero ese ensayo clínico que presentamos a la Sociedad Europea de Reproducción Humana para intentar una investigación, para favorecer más investigación, nos lo rechazaron porque había sido hecho con 700 hombres de raza blanca. Y nos pedían que sea raza hindú, raza asiática, entonces no lo dieron por válido. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que empezar de vuelta otros 7 años y andar pidiendo espermas de diferentes continentes. Mucho dinero. Mucho dinero. Ese problema pasa por la política. ¿Alguna otra pregunta? Yo lo único que quería comentar es que a veces me da la sensación de que se plantea como una relación no posible entre el médico y el paciente, entre el profesional y el paciente. Es decir, si vas al médico tienes que dejar tu salud en manos del médico, o si no lo haces así estás en contra del médico. A mí me parece que en España hay profesionales del cannabis que lo hacen fatal y profesionales del cannabis que lo hacen muy bien. Y de cualquier manera yo me he dedicado siempre a las enfermedades graves o potencialmente mortales, como son el SIDA y las hepatitis, las infecciosas y con un impacto de salud pública importante, y gracias al empoderamiento de los pacientes se han dado avances que nunca hubieran hecho también los médicos, pero nunca hubiera habido tanto avance si todo se hubiera dejado en manos de los médicos, ni muchísimo menos. Y luego también decir que en este tipo de enfermedades hemos visto ensayos clínicos terribles, con fármacos terribles, que incluso podrían provocar la muerte, y de hecho hubo un momento en que la provocaban, y no se levantaban tantas llagas como ahora por utilizar el cannabis. Es decir, yo pienso que si una persona se informa o ve por ahí que se puede beneficiar del cannabis para una dolencia que tenga, pues que lo use y punto, y que experimente él en sí mismo, desde el respeto hacia sí mismo y desde la observación hacia sí mismo. Porque yo lo que estoy viendo en el tema del cannabis es que para la industria, no solo la industria farmacéutica, sino también para la industria médica, para la economía de los profesionales médicos, viene muy bien medicalizar a la gente. Cuanto más medicalizados estemos todos, entonces yo me resisto mucho al tema de si tienes un problema, ve a un médico en una asociación. Si puedes, hazlo, porque si además es bueno, te va a orientar muy bien. Pero si no puedes o no te da la gana, hazlo tú solo. Experimentar. Porque además no te va... Es que ahora las madres no tienen ningún problema en darle a sus hijos benzodiazepinas para la hiperactividad. Y sin embargo, se nos va la olla con el cannabis. Sí. Entonces, yo creo que hay que relativizar un poco. Sí, esto hemos entendido, creo. Y yo creo que obedece esto, además, yo tampoco quiero entrar en temas un poco de conspiración. Esto obedece al desarrollo histórico de cómo ha sido la biomedicina. En 1962, precisamente para evitar accidentes con fármacos, porque los médicos prescribían los fármacos en función de su experiencia empírica, se pone como como la regla de oro el desarrollo de estudios clínicos controlados con placebo, pero esto era solo una sugerencia de la FDA, todavía no se llamaba así. En el 62 esto ha ido produciendo una reacción en cadena de la que se ha beneficiado la industria hasta llegar a lo que está exigiendo, que lo decía antes en mi presentación, Naciones Unidas en su informe de 2018, se les ha ido de las manos el tema del cannabis medicinal, el tema del cannabis en general y el del medicinal en concreto, y ahora quieren volver atrás, y quieren volver a medicalizar, y tienes razón, y eso es uno de los grandes problemas que estamos viendo, no solamente con el cannabis, sino con la vida social en general, que la solución viene pasando por la medicalización de los problemas. No creo que la industria farmacéutica es necesaria, y lo seguirá siendo, pero hay que empezar también a considerar, como tú decías, ¿no? Los problemas desde un punto de vista de salud pública. Sí, ¿te puedo comentar una cosa solo? Sí, que es una cosa que últimamente comento bastante, que está un poco a la vista que el monopolio ya ha empezado. Lo que todavía no ha empezado un poco la guerra, el monopolio que habrá. Y yo personalmente creo que la guerra no era mucho por el tema de protestas o activismo, sino por el hecho de la que la persona tiene que informarse, de empoderarse de la información. El día que te digan el cannabis es en la farmacia para, bueno, lo que sea,
Si tu persona sabe que es este tipo de extracción, este tipo de producto, este tipo de potencia, este coste, y sabes cómo hacerlo o quién lo sigue haciendo bien, va a ser una cosa pacífica y dice, vale, perfecto, yo sigo haciendo lo que hacía. Siempre que no te pongan tanto problemas, claro. Yo quería comentar un poco ahora que se ha empezado a poner en boca del gobierno ya el tema de la regularización, ¿no? A plantearse si vamos a regularizar, cómo vamos a regularizar. Y el compañero hablaba como de un triángulo paciente, farmacéutica, doctor. Y a mí es que ese triángulo no me acaba de dar mucha confianza, sea cannabis o sea un paracetamol lo que está recetando un médico. Entonces, a mí, más que nada como reflexión, me gustaría saber en qué lugar va a quedar la educación, ¿no? O sea, cómo vamos a poder acceder a esa educación sobre la planta o cómo se va a poder formar un chaval o yo mismo que tengo mis estudios y me quiero interesar en esto también como paciente ¿no? A lo que voy es que no me imagino yo un fármaco personalizado en la farmacia de cannabis para cada persona. Me parece que sí, cambio a lo mejor una benzo por el cannabis, pero estoy en un punto parecido. Entonces, ¿quién va a cultivar? ¿Cómo voy a poder acceder a la educación sobre la planta? A mí, o sea, es algo que me preocupa tanto como, vamos a legalizar, vamos a tener cannabis en la farmacia. Ahora, ¿cuál es la movida para hacer una cita de cannabis? Me meto en YouTube, lo miro, voy corriendo a comprar un poco de cannabis a escondidas y lo hago en mi casa. También en este sentido, ¿cómo va a quedar la formación? Si los campos de cultivo van a ser de farmacéuticas o va a poder haber un agricultor. Sí, claro. Yo creo que nosotros no podemos responder a esa pregunta porque la que tienen que responder son los que vayan a hacer las leyes. Pero desde luego debería quedar contemplado necesariamente si se quiere hacer una regulación racional, ¿no? Igual que hay leyes sobre uso racional de medicamentos, pues esta ley sobre cannabis pues también tendrá que ser racional si es que los políticos saben que es esto. En cuanto a lo que tú comentas, yo pienso que el autocultivo también puede llegar a ser una solución, porque yo si hubiera tenido la posibilidad de autocultivar mis propias cepas, a mí no me hubiera llevado 6 meses encontrar la dosis. Yo tuve que ir comprando diferentes productos en el mercado negro. Mi problema era que cuando yo encontraba el producto, cuando volvía, ya no estaba más el producto. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo pienso que el autocultivo puede llegar a ser una solución porque el paciente mismo tiene esa necesidad de autocurarse, que él tiene todo el tiempo del mundo para ir probando y buscando la dosis. El autocultivo puede ser una solución. La formación es súper importante porque igual, ¿qué pasa? Y en respuesta, yo creo que lo fundamental de ese mecanismo no es tanto el mecanismo en sí, sino el rol. O sea, que sea ante todo el paciente como protagonista. Entonces, si la visión es la ayuda al paciente, tu agricultor vas a desarrollar unas técnicas que van en esa dirección para hacer más dinero, para hacer más producto. Y aparte que, bueno, eso es típico de nuestra sociedad occidental, pero que un poco que empezar a espabilar. La formación está ahí, hay mucha desinformación por internet, información y desinformación, pero las investigaciones científicas, los artículos están disponibles y hay que estudiar, corroborar, controlar y mantenerse al tanto, no esperar que siempre alguien te dé la información. El tratamiento cannábico, como tampoco qué vas a hacer ahora para saber cómo administrarle, vas a estudiar todo de cannabis, después para hacer el autocultivo vas a estudiar todas las bases de la agricultura, después tienes que estudiar toda la forma de proteger la planta, porque igual puede ser atacada por hongos que tú no conocías antes, o puede ser algo peligroso, que antes se coge el oidio, lo metes en el pulmón, o sea, lo inhalas y te van los pulmones y tú dices que era eso, no es agua y tierra. Claro, todo esto lo haces tú solo, o que se cree un círculo donde realmente con el objetivo que el paciente no sea solo así, alguien que mira, que sea para él y que todo aporten para esto. Entonces tú el día que no hace falta que tú te hagas siempre tus plantas, sino que la persona que hace el planta te explicará, mira, esto y lo otro. Y igual organiza un workshop, yo qué sé. En la clínica nunca se dice, mira, toma esto, te va a ayudar, o
como se suele hacer en el convencional, tienes que ir con una explicación antes, porque también la persona viene y dice, a ver, cuéntame esto, porque yo ya tengo 1000 historias que me han contado. Y entonces, o sí tú tienes que facilitar la información, no es para convencerla, porque es la persona que tiene que empezar. Y más legalmente aquí en España, que no pueden ni prescribir ni aconsejar, está claro que es la persona que en su libertad quiere hacerlo. Bueno, y hay muchas experiencias de cannabis medicinal en el mundo, lo decía en la presentación, decenas de países. Creo que lo que deben hacer nuestros políticos es lo mejor, coger lo mejor de todas ellas y dejar lo peor. Mirar dónde funciona. Es tan fácil como esto. Hola. Bueno, primero quería felicitaros y agradeceros esa visión holística del tema. Y tengo una pregunta y una reflexión. La reflexión es que si queremos educación, formación y empoderamiento de las personas que lo usan, tenemos que exigirla, tenemos que unirnos y pedirla. No nos la van a dar. Entonces, y la regulación, si se la dejamos a los políticos, va a ser una regulación dominada por las farmacéuticas. Así que más vale que nos pongamos las pilas y exijamos nuestro derecho y nuestra capacidad de autotratarnos. Y si no tenemos esa capacidad, de buscar profesionales que tengan esta visión holística para asesorarnos, porque si no va a ser cambiar las benzos por un sintético del cannabis y bueno, no sé si eso es lo que queremos los que estamos aquí. Y luego la pregunta es, bueno, para los tres, bueno, para quien quiera responderla. Son dos preguntas. Una, ¿cómo veis la situación desde que se inició la campaña esta contra las terapias naturales, en la que yo incluyo todo lo relacionado con el cannabis, que inició Ciudadanos y que ha continuado el gobierno del PSOE? Ahora ya somos pseudociencias, ya no somos terapeutas y bueno, eso me imagino que ha afectado. Quería saber qué opináis sobre eso. Y a Tomaso, ¿qué abordaje haces a las personas que llegan a tu consulta aparte del cannabis? Me imagino que también haces un cambio de dieta. ¿Qué otras herramientas utilizas en la consulta? Yo, en cuanto a lo que tú dices, que tenemos que juntarnos, y yo pienso que el comité organizador de esta feria, se me ocurre que el año que viene, cuando hagamos la próxima feria, podríamos juntarnos todos y hacer un pedazo de manifestación y recorrer las calles de Barcelona pidiendo que se regule esto. Porque no, acción, reacción. No estamos reaccionando. Entonces, yo personalmente le pido al comité organizador de esta feria que el año que viene, cuando nos juntemos todos, salgamos en manifestación por la Gran Vía de Barcelona a manifestarnos con carteles que se regule de una vez por todas. ¿Tomás tu respuesta? Bueno, yo en la clínica es especializada en tratamiento con cannabinoides, entonces por el momento estamos centrados principalmente en esto, pero sí, tanto por el tema de terpeno, que se estudia bastante hoy en día, ¿no? Hay mucho interés y obviamente eso lleva a coordinarlo con otras plantas medicinales, siempre respecto al medio. Ahora, yo personalmente como profesional, yo he intentado ir formándome en lo que yo pensaba que tiene que ser un poco un profesional, un terapeuta, es decir, vale, puede ocuparse y ser más especialista de algo, pero tiene que tener una base, no tanto, bueno, como terapéutico como persona. Y a veces sí que es cierto que las personas que hacen un montón de cosas, pues quieres abarcar todo y al final no haces nada. Pero sí que, por ejemplo, tú dijiste ahora el tema nutrición y yo por mi interés digo, bueno, como ser humano creo que sería el caso de estudiar al menos la base de la nutrición. No voy a dar una dieta a la persona, no voy a hacer esa labor porque no, creo que hay personas mucho más especializadas que lo hacen mucho mejor. Yo me dedico más al tema de neuropsicología, planta medicinal. Pero sí que hay que considerar esto. O, por ejemplo, viene una persona y dice, vale, ¿y el aceite de semilla? Sí, te puede ayudar igual para el tema, por ejemplo, por el tema del colesterol. Pero eso ya vamos a ver todas las partes de la planta, ¿no? Y al mismo tiempo la forma de tratar con las personas tiene que reflexionar sobre todos esos aspectos. O sea, sí o sí, si tú tiene mucho valor lo que funciona para muchos, o sea, si hay que encontrar algo que funciona para todos nosotros en esta sala, ya es un reto, pero seguramente no va a ayudar a ninguno de nosotros hasta el final. Es decir,
un poquito todo, pero cuanto más base general, menos profundidad tienes. Y entonces depende un poco de dónde estás. Tienen valor las dos cosas, no es ni el uno ni el otro, sino a cada cosa su sitio, creo. Hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo con... Esto parte del órgano médico colegial, que es como el órgano colegial que centraliza todos los colegios médicos de España. Hacer una reflexión sobre esto me llevaría más tiempo del que tengo con relación al fenómeno de las pseudoterapias y hasta qué punto pues esto es una nueva Inquisición o también está fundamentado en algunas bases que han dado pie a que se llegara a donde se ha llegado. Con relación al cannabis, creo que no estamos en este punto, por mucho que el órgano médico colegial quiera seguir negando las propiedades médicas del cannabis, pues es negar la evidencia científica, que es en lo que ellos quieren sustentar siempre sus decisiones. Con otras terapias o con otras aproximaciones terapéuticas, pues no sé en qué acabará la cosa, pero con relación al cannabis yo creo que la batalla la tienen perdida antes de haberla iniciado. No entiendo por qué la han iniciado, tengo mis especulaciones, que las podemos compartir luego tomando un café, pero quizá no aquí. ¿Por qué lo han hecho? Probablemente también responde a quiénes son los que a día de hoy siguen ostentando los cargos en el órgano médico colegial, que es como pues, la prehistoria de la medicina, ¿no? Pero la batalla la tienen perdida antes de haberla empezado. Se han metido en un berenjenal del que no van a saber cómo salir y yo sinceramente creo que efectivamente, y así ha empezado mi presentación, tenemos que empezar a hablar que esto va a ser una realidad y hablando de que esto va a ser una realidad es empezar a dibujar cuál va a ser la regulación que queramos y la regulación sí que tendrá que venir de abajo arriba porque si no, no va a salir. Y estoy convencido de que van a tener que escucharnos porque no les queda otra. Y la batalla también la tienen perdida si quieren imponer solamente productos farmacéuticos. Para empezar, porque tampoco hay tantos productos farmacéuticos que hayan, como hablábamos antes, pasado las fases de ensayos clínicos. Con lo cual, si tenemos que tomar decisiones en función de los productos que han respondido a las pruebas de eficacia y seguridad, pues es que tampoco lo sabemos, allá de Sativex y el Epidiolex. No sé, para mí lo tienen perdido desde antes de haberlo iniciado y son como los últimos coletazos que vemos. Pues ya está, para mí ya son anécdotas de zoológico más que realidades biológicas. Quisiera agregar un comentario. En la carrera de medicina, si aquí debe haber médicos, que me digan, los médicos que están aquí presentes, ¿cuántos han estudiado el sistema endocannabinoide en su carrera? Hemos hecho un congreso con Canamed el año pasado en el Colegio de Médicos. Yo personalmente estoy preguntando a cada uno, una encuesta que estoy haciendo particular, ¿qué es y cómo funciona el sistema endocannabinoide? El 90% de los médicos de hoy no tienen ni idea. Entonces empecemos por intentar enseñarle a esos médicos en su carrera universitaria qué es el sistema endocannabinoide. Nada más. Sí, no quiero decir que es como dice que igual la batalla es perdida porque también tú te esperas que si alguien quiere demostrarte lo contrario, igual va a argumentar. En cambio, el otro día me enseñaron esta publicidad del móvil, como parece la publicidad del prohibicionismo de los años 60, donde uno que se fumaba un porro lo tiraban y tiraba todos por la ventana, como va en un canal muy básico que no sé cómo la gente se lo trague realmente, aunque siempre sorprende. A ver, esto tiene mucho que ver, es que tampoco quería entrar porque es... Precisamente mi presentación la he dedicado a esto, ¿no? A cómo se obtienen evidencias científicas y cómo estas evidencias científicas se utilizan para tomar decisiones y cómo si consideramos la biomedicina como la disciplina hegemónica a la hora de tomar decisiones políticas, pues ya estamos tomando decisiones políticas sesgadas. Y si partimos de esto, hay que empezar a construir un nuevo edificio, porque el edificio se ha caído, y es que se ha caído. Y no les queda otra. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué hacen para reconstruirlo. Pero empezando de que en Naciones Unidas pues las decisiones políticas también se toman en función de los resultados de la biomedicina. Pero es que afortunadamente los que trabajan en otras disciplinas, yo me dedico a la biomedicina, o sea que se puede acusar de muchas cosas, pero no de impostor.
afortunadamente, las personas que se están imponiendo también otras disciplinas a la hora de considerar las decisiones políticas. Disciplinas como la etnografía, disciplinas como la economía, la farmacoeconomía. O sea, si sometemos las políticas de drogas a día de hoy, o sometemos la sanidad pública de hoy, y esto es lo que han hecho estos economistas ingleses que he presentado con el informe este de Biomedical Bubble, si lo presentamos en términos económicos, el sistema sanitario, tal como lo consideramos hoy día, debería desaparecer, porque se están tomando decisiones muy ineficaces. Esto es un debate que daría para un congreso en sí mismo, ¿no? Entonces, no sé, me termino metiéndome donde no. Y tampoco nos queda mucho tiempo. Yo solo quería añadir que en España se está produciendo cannabis medicinal y no medicinal. Es decir, es que la regulación está, hay una pararegulación que está funcionando. Lo que pasa es que el problema es en qué lado caes o la suerte que tengas. Es decir, aquí se está produciendo cannabis medicinal para exportar y no medicinal también para exportar, y lo estamos sufragando con dinero público, porque quien fiscaliza todo es la Agencia Española del Medicamento, y lo fiscaliza mucho y da muy pocos permisos y nadie sabe cómo los da. Es decir, que se está dando una realidad. Mira, por ejemplo, a mí me pillaron con 1,5 kilos de marihuana en mi coche. No me ha pasado nada. Y conozco gente que por ir con un porro por la calle, un porro pillado, le viene la multa de los 600 pavos. Es decir, ¿qué está pasando en este país? Es decir, en este país lo que también pasa es que entre los que estamos aquí, muchos tenemos miedo a la regulación porque se nos acaba el chollo. Es decir, aquí no queremos que se regule el cultivo, queremos que nos den una licencia, que me den la licencia a mí. Y esto es un chiringuiteo que nos tiene también contaminados a nosotros, y por eso no está regularizado ya en España, porque si no hubiera este chiringuiteo que nos tiene paralizados a la mitad de los que estamos aquí, esto estaría ya. Porque está, es decir, las agencias de aduanas en donde yo vivo, en Cartagena, es decir, en tierra solo se dedicaban a coger aquellos artículos que estaban defraudando a la agencia tributaria, y ahora están interviniendo cultivos. Es decir, si tú vienes a la agencia tributaria a intervenirme a mí un cultivo, ¿por qué? Porque no pago impuestos. ¿Qué impuestos? Si nadie me ha dicho que tengo que pagar impuestos. Es decir, vienen un poco cuando detectan que el cultivo, que la electricidad está siendo robada. Es decir, que aquí hay un lío y un potaje en España con el tema de la regularización, que está afectándonos también a los que tenemos intereses terapéuticos, porque es que ¿dónde está la ética de que se esté produciendo un medicamento aquí, es decir, con parámetros de medicamento, para exportarlo legalmente? Sí, esta es la paradoja. Son lobbies que termina de quitarle sentido a todo, ¿no? Que no haya programas de cannabis medicinal, pero que se cultive para exportar. Bueno, pues nada, muchas gracias. Hasta otra.